Hola, creo que ya me conocen, Gonzalo Ernesto Díaz Murillo, doctor en Medicina y Cirugía de la Universidad Nacional de Colombia, con más de 40 años de experiencia médica. Lo que les voy a hablar hoy viene de esa experiencia especialmente tenida desde finales de los 80, cuando comenzamos a hacer un examen bastante largo de estilo chequeo médico ejecutivo. Ese examen se llamaba CMP. ¿Por qué se llamaba CMP? Porque lo hicimos inicialmente para la próstata, porque no creíamos realmente mucho en la biopsia de próstata. A raíz de estudiar todo el cuerpo en esos exámenes, nos dimos cuenta que hay muchos síntomas que se relacionan con la próstata y son síntomas que ustedes no imaginarían, pero lo hemos confirmado en experiencia. No será un estudio de pares, es mucho mejor porque es experiencia directa en pacientes tomada en todos esos años desde el siglo pasado, con confirmación, con exámenes anatomopatológicos, visualización ecográfica y confirmación o sospecha durante los síntomas en la historia clínica. Bueno, a esto le sumamos después con el tiempo análisis computarizado y nos dio muchas cosas, tantas que me va a tocar leer para no olvidarme de decirles algo. Es como aterrizando un avión, no vamos a olvidar nada. Bueno, espero. El primer síntoma que ustedes, no el primero, sino el que anoté primero, es el adormecimiento en miembros inferiores. Increíble que eso se presente por una enfermedad de la próstata, pero sucede y lo he visto, realmente lo he visto y lo he confirmado. ¿Por qué se produce? Por lesión en la columna cuando ocurre metástasis de un cáncer prostático que llega a la columna. Muchas veces hay gente que no nos consulta por un problema de vías urinarias, sino por un dolor de cintura o incluso otro síntoma, cojera. He visto pacientes que a veces tienen mucha dificultad, sobre todo lo vi en gente que, o lo he visto en gente que maneja, para meter el clutch del carro, porque no tiene carro automático. ¿Y qué pasa? Entonces deciden comprar un carro automático y luego el problema sigue progresando hasta que no pueden caminar. ¿Saben qué hemos visto en esos casos? Y lo hemos confirmado, ha sido tumores en la columna vertebral afectando la médula ósea, que son metástasis de los tumores de la próstata. Bueno, sigamos. Entonces ya tenemos adormecimiento en miembros inferiores y cojera. Claro que el adormecimiento se presenta por polución industrial, como ya saben. Dolor al orinar es muy común, es muy frecuente. Se produce más que todo es por infecciones de la orina y es muy común en las enfermedades prostáticas. El dolor de cintura se asocia mucho a enfermedad prostática, se debe más que todo a metástasis cuando son importantes, van a producir dolor en la cintura poco a poco, pero también el dolor que se puede presentar es referido por infección de la vejiga o por una prostatitis, o sea, no necesariamente es cáncer. El adormecimiento y la cojera sí casi siempre prácticamente son cáncer. El dolor al orinar no necesariamente puede ser simplemente una infección urinaria, el dolor de cintura también, pero se asocia con infecciones prostáticas. El dolor testicular es muy común. Recuerden digo yo, pero el nervio pudendo interno inerva toda esa parte inferior, toda esa parte genitourinaria y como tal inerva los testículos, la próstata, el pene, toda esa zona, el perineo. El dolor testicular es muy frecuente en enfermedades de la próstata. A veces los pacientes nos dicen, doctor, hágame una ecografía de los testículos, resulta que no aparece nada. Por eso es que nosotros hacemos el CMP. El dolor en el perineo, como ya les había dicho, está el recto y el ano, están muy cerca, están inervados por el nervio pudendo interno y también lo reflejo por las afecciones prostáticas. Es muy común que se presente dolor en el perineo. El perineo es la zona entre el escroto y el ano y es muy común el dolor ahí. Fiebre se presenta, obviamente la fiebre es por infección más que todo. En el cáncer sí hay fiebre a veces, pero ya hay infecciones también. Es muy común. La impotencia, bueno, la impotencia hay que decirlo, la más de las veces es causado por un factor psicológico, por el terrorismo que hay sobre las infecciones o afecciones prostáticas y por la misma intervención muy fuerte que hay sobre la próstata para hacer el diagnóstico. Por ejemplo, es común que la biopsia de próstata produzca impotencia. La cirugía de próstata, obviamente, es una de las causas mayores de impotencia. Entonces, la impotencia es más un efecto secundario de las conductas médicas tendientes a diagnosticar y tratar la próstata. Es algo dependiente exclusivamente
de la medicina que no existiría si no se exagerara tanto de ella. La reducción del deseo sexual depende básicamente lo mismo, es por lo mismo de la impotencia. Es un factor médico secundario, nosotros los médicos le decimos factor iatrogénico. Ténganlo en cuenta porque casi siempre es el factor iatrogénico directo, por ejemplo, por una cirugía, una biopsia, un tratamiento para cáncer, o el terrorismo que actúa en ustedes, el terrorismo para que se operen pronto, que si no se van a morir, y los hace que tengan un temor constante y les va a producir esta disfunción sexual. La dificultad para orinarse es muy común en la próstata, pero no es solo por eso. La dificultad se suele presentar cuando hay hipertrofia prostática, pero con la condición de que ésta esté afectando en una forma grave a la uretra prostática. ¿Por qué? Porque hemos visto pacientes con próstatas de 150 gramos que no tienen residuo postmiccional, por tanto no vemos necesidad de operarlos. La dificultad para defecar se suele presentar también y es más que todo en los pacientes que tienen la próstata crecida hacia atrás. Es muy importante ahí pensar en cáncer. ¿Por qué? Porque cáncer se localiza especialmente en la glándula externa, que es la que hace contacto con el recto. Si la próstata está grande van a sentir una molestia en el recto, incluso pueden sentir dolor, molestia al hacer el cuerpo, y a veces les va incluso a dificultar la micción o el hacer el cuerpo cuando tienen mucho dolor. Esto es muy importante porque indica que hay posiblemente un crecimiento tumoral en la parte posterior de la próstata. La incontinencia urinaria. Esta es muy frecuente, se presenta más que todo en las personas que llevan una vida sedentaria, se les va a quitar si hacen ejercicio, y cuando la próstata se está agrandando o se está afectando. Tengan en cuenta un consejo importante: las personas que sufren de la próstata deben evitar llevar una vida sedentaria, deben procurar correr, montar en bicicleta, no tanto hacer ejercicios de gimnasio, sino más bien aeróbicos, o sea, nadar, montar en cicla y correr. O si no pueden correr, caminar, subir escaleras, les va a ayudar mucho a evitar este problema de incontinencia urinaria. También pueden hacer unos ejercicios en la casa, como estar haciendo fuego, como si estuvieran orinando y de golpe tratan de parar la orina. Hagan esos ejercicios y verán que la incontinencia urinaria les va a mejorar. También puede haber, lógico, tal vez no lo han notado en mi página, incontinencia fecal se puede presentar, pero eso ya es bastante avanzado cuando los nervios que llevan toda esa zona se empiezan a afectar por cáncer, ¿no? ¿Qué otra cosa? El chorro débil. El chorro débil, pues bueno, ya lo habíamos mencionado, el chorro partido, pero este problema puede ser también de pene, entonces no se puede asumir que es directamente de la próstata. La distensión abdominal sí se presenta mucho. ¿Por qué? Porque cuando la orina se llena, empieza a llenar la vejiga y no puede salir, se empieza a formar un bulto. Y ese bulto, si dura mucho tiempo, es decir, si llevan años con eso, crónico, de golpe no lo van a detectar. En una ecografía se aparece, pero ustedes se pueden acostumbrar a eso y lógico les va a hacer mal, porque el tener esa orina retenida va a generar una presión retrógrada hacia los uréteres y eso va a dañarle los riñones, pueden acabar con hipertensión. Lo dicho, por eso es que nosotros hacemos el examen CMP y no vamos a hacer simplemente una ecografía de próstata. La sangre en la orina es muy común en los problemas prostáticos, pero no solo en los problemas prostáticos, también se presenta en otros problemas urinarios como los cálculos, tumores en los riñones, enfermedades de la coagulación, hipertensión, se presentan muchas cosas. Nosotros la encontramos a veces en problemas de la próstata, pero también en otras enfermedades. En este examen que les cuento, de donde ha venido toda esta investigación, eso es muy frecuente y podemos diagnosticarlo exactamente. La sangre en el semen es básicamente por lo mismo, pero puede venir no solo de enfermedades de la próstata, por ejemplo un quiste prostático cerca de la uretra que se rompa puede producir sangre en el semen al salir el semen, o también una vesiculitis seminal que se suele asociar a cáncer, o infecciones de la próstata puede producir cáncer en el semen. Igual un proceso patológico en los testículos, un varicocele, todo eso, como ven, mejor dicho, lo que uno piensa que es de la próstata muchas veces es de otro lado. Por tanto, no se confíen en solo una ecografía prostática y menos en una resonancia multiparamétrica que están investigando y todavía no han podido hacer que eso sirva para algo. Bueno, ha sido un placer hablarles, espero que esto les haya servido. Haremos otro video sobre las enfermedades que se asocian
con la próstata. Si tienen preguntas, nos pueden preguntar aquí mismo en YouTube, nos pueden preguntar en nuestra página de Facebook, nos pueden llamar al teléfono 310-253-6047, esperamos que lo vean, en Bogotá, indicativo 57, escribirnos desde la página de internet. Algunas personas se han quejado que no les llegan nuestros correos, miren en spam. Si tienen problemas constantes nos dicen y nosotros tomamos medidas para que les lleguen. Muchísimas gracias, agradecemos su atención y los esperamos en un futuro muy próximo. Gracias.